El aroma familiar a químicos reveladores y papel fotográfico que siempre había llenado mi cuarto oscuro casero se sentía diferente esa mañana de sábado. Más vacío, como si algo fundamental hubiera sido arrancado del aire mismo. Cuando bajé las escaleras hacia el estudio que mi padre había construido en el sótano, entendí por qué. La vitrina de cristal donde había reposado durante 15 años la Leica M3 de 1954 estaba completamente vacía, con solo las marcas circulares en el terciopelo rojo mostrando dónde había estado el tesoro más preciado de mi padre. Mi nombre es Sofía Herrera, tengo 31 años, y soy fotógrafa documental para National Geographic. Esa Leica no era simplemente una cámara antigua, era la herramienta con la que mi padre, el reconocido fotoperiodista Joaquín Herrera, había documentado algunos de los momentos más importantes de la historia moderna de México. Era mi conexión tangible con un hombre que había muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 16 años, dejándome solo recuerdos y esa cámara como legado. Con las manos temblorosas, revisé cada rincón del estudio. Los archivos de negativos seguían intactos, las ampliadoras permanecían en su lugar, pero la Leica había desaparecido. Solo había una persona en la casa que tenía acceso a ese estudio además de mí, Mónica, la mujer que se había casado con mi padre 3 años antes de su muerte y que había permanecido en nuestra casa familiar los últimos 15 años como mi tutora legal. Subí las escaleras lentamente, cada escalón resonando con el peso de la traición que estaba a punto de confirmar. Las voces de Mónica y su hijo Damián llegaban desde la cocina, mezcladas con el sonido de cajas siendo abiertas y papel siendo rasgado. «Mira esto, mamá». La voz de Damián, de 23 años, rebosaba de emoción. La nueva Canon es increíble. Tiene 45 megapíxeles y grabación en 4 Kelvin. Me detuve en el marco de la puerta, observando cómo Damián sacaba equipo fotográfico digital de múltiples cajas que cubrían toda la mesa de la cocina. Cámaras, lentes, trípodes, iluminación profesional, fácilmente 50,000 pesos en equipo nuevo. «Te lo mereces, mi amor», respondió Mónica, acariciando el cabello de su hijo con esa sonrisa maternal que nunca me había dirigido a mí. «Por fin vas a poder empezar tu carrera como fotógrafo profesional». «¿Dónde está la Leica de mi papá?», pregunté, mi voz cortando su celebración como el disparo de un obturador. Mónica levantó la vista, su rostro mostrando esa expresión de irritación apenas contenida que había perfeccionado durante años de convivencia forzada conmigo. «Ay, Sofía, no empieces con tus dramas sentimentales», suspiró, sin siquiera pausar en su organización del equipo nuevo. Damián necesitaba cámaras profesionales para su negocio, y yo tomé una decisión práctica. «Las cámaras viejas no sirven», añadió Damián con esa arrogancia casual que había desarrollado desde que descubrió que quería ser influencer de fotografía. «Son solo chatarra analógica. Nadie usa película ya». Sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. Durante 15 años había usado esa Leica para mis propios proyectos documentales, sintiéndome conectada con mi padre cada vez que miraba a través de su visor. Era la misma cámara que había capturado la caída del muro de Berlín, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, las protestas estudiantiles que habían definido una generación. «Esa cámara tiene valor histórico», dije, manteniendo mi voz controlada aunque mi mundo interior se desmoronaba. «Está documentada en archivos nacionales de fotoperiodismo». «Ay, por favor». Mónica se puso de pie, agitando las manos como si estuviera espantando moscas molestas. «Valor histórico. Sofía, siempre exagerando todo. Es una cámara vieja que ya no funciona para nada útil». Damián se rió, un sonido despectivo que había heredado directamente de su madre. «Además, tía», dijo, usando el término que técnicamente yo había insistido que usara aunque nunca me había sentido como familia, «tú ya tienes tu trabajo en National Geographic. Ya no necesitas juguetes del siglo pasado». «¿A quién se la vendieron?», pregunté, ignorando su insulto deliberado. Mónica intercambió una mirada triunfal con su hijo antes de responder. «A un coleccionista muy serio en Polanco. Don Federico Ramírez. Nos pagó excelente dinero por ella». Se acercó a Damián y puso una mano protectora en su hombro. «Mi hijo va a ser famoso en redes sociales, va a ganar más dinero del que tú jamás has visto con tus proyectos artísticos». «¿Cuánto les pagó?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. 30,000 pesos, respondió Damián con orgullo.
Suficiente para comprar todo este equipo profesional de verdad. 30,000 pesos. Habían vendido una Leica M3 en condiciones perfectas, con documentación histórica completa, por una fracción de su valor real. Una cámara de esas características, especialmente una con la procedencia de mi padre, valía fácilmente entre 300 y 500,000 pesos. ¿Saben que esa cámara está valuada en más de $500,000 de pesos? Pregunté, observando cómo sus expresiones de triunfo comenzaban a tambalearse. Ay, Sofía, otra vez con tus exageraciones, se burló Mónica, pero su voz había perdido algo de confianza. Don Federico es un experto. Él sabría si valiera tanto. Estoy segura de que sí, respondí con ironía apenas contenida. Sin decir otra palabra, subí a mi oficina en el segundo piso y cerré la puerta. Durante 15 años había mantenido archivos meticulosos sobre todo el trabajo de mi padre, incluyendo documentación completa sobre sus equipos y su importancia histórica. Saqué una carpeta gruesa marcada Herencia Papá, documentación legal, y busqué los certificados de autenticidad y evaluación que había obtenido años atrás para el seguro. Marqué el número de mi contacto en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la doctora Patricia Mendoza, quien había trabajado con mi padre en varios proyectos de documentación histórica. Doctora Mendoza, soy Sofía Herrera. Necesito reportar una venta ilegal de patrimonio documental protegido. ¿Qué pasó, Sofía? Su voz se llenó de preocupación inmediata. Mi madrastra vendió la Leica M3 de mi padre sin autorización. La cámara que documentó eventos históricos oficiales. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Sofía, esa cámara no solo tiene valor monetario. Los negativos que aún contiene son parte del Archivo Nacional de Memoria Histórica. Cualquier venta sin autorización del INAH constituye delito federal. ¿Los negativos que aún contiene? Pregunté, confundida. Tu padre nunca terminó de revelar el último rollo que tenía en la cámara cuando murió. Según nuestros registros, contenía fotografías del encuentro secreto entre líderes políticos 3 días antes del terremoto del 85. Imágenes que podrían cambiar la narrativa histórica oficial. Mi corazón se aceleró. Durante 15 años había asumido que la cámara estaba vacía, que mi padre había terminado todos sus proyectos antes del accidente. Al día siguiente conduje hasta Polanco, a través del tráfico matutino que me daba tiempo para procesar la magnitud de lo que Mónica y Damián habían hecho. La dirección que había encontrado en Internet me llevó a una galería elegante en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Galería Ramírez, Arte y Coleccionismo, decía el letrero discreto de bronce. A través de las ventanas pude ver vitrinas llenas de cámaras antiguas, equipos fotográficos históricos, y fotografías de archivo que claramente tenían valor museístico. Don Federico Ramírez era un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y una actitud que hablaba de décadas en el mundo del arte y los coleccionables. Me recibió en su oficina privada, detrás de la galería principal. Señorita Herrera, dijo con una sonrisa que mezclaba respeto y algo que parecía expectación. He estado esperando su visita. ¿Esperando mi visita? Cuando vi la Leica que me trajeron ayer, reconocí inmediatamente el nombre grabado en la base. Joaquín Herrera fue una leyenda del fotoperiodismo mexicano. También reconocí que las personas que me la vendieron no tenían idea del tesoro que llevaban. Me llevó a una sala especial donde exhibía su colección más valiosa. En el centro, bajo iluminación perfecta, estaba la Leica de mi padre. Esta cámara, dijo con reverencia, no solo documentó historia. La hizo. Se acercó a la vitrina y la abrió con una llave pequeña. Señorita Herrera, ¿sabía que su padre nunca terminó de procesar el último rollo? Acabo de enterarme, admití. Llamé a mi laboratorio especializado en cuanto adquirí la cámara. Tenemos equipo para revelar película de hace décadas sin dañarla. Con manos expertas, comenzó a abrir cuidadosamente la parte posterior de la Leica. Las fotografías que encontramos. Pausó, mirándome directamente, van a cambiar libros de historia. Extrajo un rollo de película de 35 milímetros que había estado esperando 30 años para ser revelado. Su padre fotografió una reunión secreta entre funcionarios del gobierno y constructores privados, 3 días antes del terremoto del 85. En las imágenes se puede ver cómo discutían códigos de construcción que sabían eran inadecuados para resistir sismos.
Mi respiración se cortó. Si esas fotografías existían, probarían que la devastación del terremoto no había sido solo una tragedia natural, sino también el resultado de corrupción gubernamental. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté. Porque aunque compré la cámara legalmente, sé que fue vendida sin su consentimiento. Y porque este tipo de documentos históricos no me pertenecen a mí, ni a usted. Pertenecen al pueblo de México. Don Federico sacó un documento de su escritorio. Ya contacté al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Están preparando una exhibición especial sobre el fotoperiodismo de su padre. La cámara y las fotografías serán donadas al Archivo Nacional. ¿Y la compensación que le pagó a mi madrastra? Considérelo una donación involuntaria a la preservación de la memoria histórica, sonrió. Algunas lecciones valen 30,000 pesos. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Mónica y Damián en medio de lo que claramente había sido una discusión acalorada. El equipo fotográfico nuevo estaba esparcido por toda la sala, pero ya no lo estaban admirando con la misma emoción de la mañana anterior. Sofía, dijo Mónica al verme entrar, su voz cargada de una ansiedad que intentaba ocultar. Llamó un señor del gobierno. Algo sobre investigaciones históricas. Damián estaba sentado en el sofá, mirando nerviosamente su teléfono. También llamaron de mi escuela de fotografía, murmuró. Quieren hablar conmigo sobre equipos obtenidos de manera cuestionable. Me senté en el sillón que había sido favorito de mi padre, desde donde podía ver el jardín que él había cuidado con tanto amor. El Instituto Nacional de Antropología va a abrir una investigación formal, dije con voz calmada. La cámara que vendieron contenía evidencia histórica de corrupción gubernamental relacionada con el terremoto del 85. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué quieres decir?, susurró Mónica. Quiero decir que vendieron patrimonio nacional sin autorización. Documentos que pueden cambiar la historia oficial de uno de los desastres más importantes del siglo XX. Saqué mi teléfono y marqué un número que había estado evitando usar. Licenciado Torres, soy Sofía Herrera. Necesito activar el testamento legal que mi padre dejó específicamente para casos de venta no autorizada de sus materiales de trabajo. La cara de Mónica se puso pálida como papel. ¿Qué testamento?, preguntó con voz quebrada. El que establecía que, en caso de que alguien vendiera equipos de trabajo de mi padre sin mi consentimiento, esa persona perdería inmediatamente cualquier derecho de residencia en esta casa. Colgué el teléfono y observé cómo la realidad se instalaba en sus rostros como una avalancha fría. Esta casa está en mi nombre desde que cumplí 25 años, continué. Mi padre se aseguró de que ustedes pudieran vivir aquí solo mientras respetaran su legado y mis derechos como heredera. Damián se puso de pie, su arrogancia reemplazada por pánico. No puedes echarnos. Mi mamá vivió aquí durante 15 años. Vivió aquí bajo condiciones específicas que violó cuando vendió la propiedad de mi padre, respondí. Tienen una semana para encontrar otro lugar. Mónica finalmente rompió en llanto, pero no era tristeza lo que veía en sus ojos, sino la comprensión tardía de que había destruido su seguridad por satisfacer la ambición mal informada de su hijo. Sofía, por favor, suplicó, no sabíamos. Podemos devolver el dinero. El dinero no es el problema, dije, poniéndome de pie. El problema es que durante 15 años han vivido en una casa dedicada a preservar la memoria de un gran fotoperiodista, y nunca se molestaron en entender o respetar lo que eso significaba. Me dirigí hacia la puerta que llevaba al estudio de mi padre. Vendieron historia por equipos de fotografía que van a usar para tomar selfies y fotos de comida. Convirtieron el legado de un hombre que arriesgó su vida documentando la verdad en dinero para alimentar fantasías de fama en redes sociales. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas de medios, reuniones con historiadores, y preparación para lo que se convertiría en una de las exhibiciones más importantes del año en el Museo Nacional de Historia. Las fotografías que mi padre había tomado días antes del terremoto revelaron una red de corrupción que había costado miles de vidas. Mónica y Damián se mudaron a un departamento pequeño en la periferia de la ciudad. El equipo fotográfico que habían comprado fue confiscado por las autoridades educativas cuando se descubrió que había sido adquirido con fondos obtenidos ilegalmente. Un mes después, durante la inauguración de la exhibición Joaquín Herrera, La última mirada, me paré frente a la vitrina que contenía la Leica de mi padre,
ahora acompañada por las fotografías históricas que había mantenido en secreto durante 30 años. El presidente del Instituto Nacional de Antropología se acercó a mí durante la ceremonia. Señorita Herrera, estas fotografías van a obligar a reabrir investigaciones sobre el terremoto del 85. Su padre no solo fue un gran fotógrafo, fue un defensor de la verdad. Esa noche, mientras revisaba los archivos de negativos de mi padre en su estudio restaurado, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La Leica no era solo una cámara vieja, como había dicho Damián. Era un testigo silencioso de la historia, un guardián de verdades que poderosos habían intentado ocultar. Mi padre había muerto antes de poder revelar esas últimas fotografías, pero de alguna manera había sabido que algún día llegarían a la luz. Había confiado en que yo entendería su valor, que lucharía por preservar no solo su memoria, sino la responsabilidad de documentar la verdad que viene con ser fotógrafo. 6 meses después, las fotografías de mi padre habían inspirado una investigación gubernamental completa sobre la corrupción en códigos de construcción. Varios funcionarios fueron procesados, y se establecieron nuevas regulaciones para proteger a los ciudadanos de futuras tragedias evitables. Convertí la casa familiar en el Centro de Documentación Joaquín Herrera, donde jóvenes fotógrafos aprenden no solo técnicas, sino la ética de documentar la verdad. En la entrada, una placa cita las últimas palabras que mi padre escribió en su diario. Una fotografía no miente, pero el fotógrafo debe tener el valor de mostrar lo que otros prefieren ocultar. La Leica M3 descansa ahora en el museo, pero su espíritu vive en cada estudiante que aprende que la fotografía real no se trata de megapíxeles o likes en redes sociales. Se trata de capturar momentos de verdad que pueden cambiar el mundo, incluso si esas verdades permanecen ocultas durante décadas, esperando el momento correcto para salir a la luz. Mónica había dicho que las cámaras viejas no sirven, pero había descubierto que algunas cosas se vuelven más valiosas con el tiempo, especialmente cuando guardan secretos que el mundo necesita conocer. Mi padre lo sabía cuando tomó esas últimas fotografías. Y yo lo entendí cuando encontré el valor para luchar por su legado, sin importar cuántas personas intentaran reducir su importancia a chatarra analógica sin valor. La historia, como la fotografía, tiene una manera de revelarse cuando menos lo esperas. Y a veces, la imagen más importante es la que nadie supo que existía hasta que alguien tuvo el valor de revelarla.